Hemos invitado hoy a Eduardo Levi Yeyati, Hernán Lacunza, Willy Rosenbursel. Hernán y Willy son economistas de la UBA. Eduardo, si bien es doctor en economía, se inició como ingeniero civil, también de la UBA. Tiene una trayectoria que todos conocemos, con lo cual no voy a abundar sobre lo que ya sabemos. Y un placer que hayan aceptado los tres estar acá con nosotros. El título es Diálogo de Ideas para la Economía Argentina. Entiendo que es un título muy difícil, con lo cual voy a intentar traducirlo. Primero es diálogo, o sea, la capacidad de mantener un intercambio constructivo que no termine en insultos y agravios. Eso es muy nuevo, o sea, diálogo primero. Ideas, visiones de futuro que no es la culpa de lo que otros hicieron en el pasado, también es algo muy difícil de entender. Economía es la optimización de recursos escasos, como falta de credibilidad, falta de propuestas sensatas, incumplimiento de la palabra empeñada, acuerdos sostenibles, o sea, esos son los recursos escasos que tenemos por lo general, y Argentina como el sueño compartido al cual de verdad no renunciamos. Bueno, con este poquito de humor, no le voy a sacar el trabajo a Borenstein, ya hemos presentado el tema. Efectivamente es un diálogo, economistas prestigiosos, con intervenciones públicas, con artículos, pero que están comprometidos con la realidad y que nos hacen el placer de estar con el club. Bueno, vamos a hacer un orden totalmente arbitrario. Eduardo podría ser el primero en iniciar la charla, después Guillermo Rosenbursel, que justo al medio va a quedar exactamente, pero muy bien, y finalmente Hernán. Entonces, le pido por favor a Eduardo, a ver, te veo en imagen. Eduardo. Sí, estoy acá. Ahí estás, perfecto. Eduardo, bueno. The floor is yours. Ok. Bueno, me pediste que hablara breve, 10, 15 minutos, y el tema da para 10, 15 años. Igual como no lo vamos a resolver, podemos seguirlo. En los próximos años hacemos una vez por mes, por los próximos 10 años vamos a estar diciendo más o menos lo mismo. A mí me parece que... no, podemos grabarlo. A mí me parece que... voy a empezar por lo último. Yo creo que los problemas argentinos son problemas que exceden lo económico. No hay forma de que un equipo técnico resuelva este problema por varias razones. Una de ellas es que en general los técnicos no toman las decisiones. Aparte, de hecho, la selección del equipo técnico siempre está sesgada por el político. O sea, siempre pongo el mismo caso. Un político que cree que tiene ideas sobre qué hacer con la economía, por ejemplo, va a llamar a 10 economistas y va a hacer el playoff y explotar la dispersión de opiniones de los economistas y va evidentemente a llamar al tipo que piensa como él. Entonces, lo que va a tener es mucho sesgo de confirmación, que es un poco lo que pasó con Cambiemos en el 2016. Entonces, para empezar, hay un problema de decisión política que ningún equipo técnico, ningún plan, ninguna discusión profesional de economistas va a terminar de resolver. Puede llegar a ser más o menos convincentes, pero al final la decisión es política. Y esa decisión política tiene un componente nuevo que creo que hay que empezar a tomar en cuenta por encima de cualquiera de las cosas que vamos a decir después, y que tiene que ver con el concepto de temporalidad que los economistas usaron en una época. Guillermo Calvo desarrolló mucho para pensar las políticas de estabilización basadas en el tipo de cambio, pero que tiene hoy que ver básicamente con la política pública en Argentina. Y el concepto es muy sencillo. Imaginemos que este año hubiera elecciones nacionales, presidenciales, y ganara Larreta, Lustó, Manes, el que ustedes quieran. Y viene esta persona que gana y dice, bueno, ahora sí vamos a cambiar, y baja básicamente el discurso de 2015-2016, más el aprendimos, las elecciones, etc. ¿Sí? Y un discurso que estaba basado básicamente en la necesidad de generar inversiones y aumento de la oferta y crecimiento, y de alguna forma generar a través de esto un espacio fiscal que permitiera haciendo los ajustes sin enfrentar resistencia política muy fuerte. En ese contexto, ¿cuánto pensamos que van a traer los agentes que tienen fondos para invertir a la Argentina? Mi respuesta es nada.
De la misma forma que no trajeron nada en el 2016, aun cuando en el 2016 había bastante más expectativa de que efectivamente el gobierno de Cambiemos podía cambiar las cosas, la mayoría se sentó a esperar. Y esa es una de las razones por las cuales, yo diría la principal, por las cuales a mediados del 2016 hubo un giro en la política de estar determinada por las inversiones a estar determinada por el consumo, y apareció una ley de reparación histórica, la ley de emergencia social, una serie de cambios y obviamente de expansiones fiscales que estaban básicamente orientadas a salir de la recesión sorpresiva en la que estábamos a mediados de año y ganar las elecciones, que es esencialmente el plan económico de todo político en la Argentina. Entonces, esto domina cualquiera de las consideraciones técnicas, de las cuales voy a hablar un poco más en detalle ahora. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que uno tiene que encontrar alguna manera de romper, y eso también lo vemos los economistas, teoría de juegos, tratar de romper el problema de la temporalidad. La temporalidad, ¿por qué? Porque nosotros todas las políticas que yo considero buenas, que implementamos más o menos bien, las revertimos en el lapso de 2 o 3 años. Incluso algunas veces dentro del mismo gobierno. Entonces pedimos que la gente hundiera capital con un blanqueo y les cambiamos las condiciones de impuestos a los 2 o 3 años. Bajamos cargas patronales para que se emplee más y a los 2 años subimos cargas patronales o suspendemos la ley fiscal. De eso va a hablar más Hernán, que lo conoce bien. Ahí creamos las SAS, de pronto hay nuevas empresas que se crean, eliminamos las SAS a los 2 años. Ley de economías del conocimiento, mal o bien, era algo que funcionaba, todo el mundo estaba contento, la revisamos durante un año, el efecto que tiene sacar la nueva ley ahora es cero, porque sabemos que la podemos revisar en cualquier momento. Entonces, si a mí me prometen, me dicen, haz un esfuerzo, hundí capital, que yo te prometo que te voy a mantener estas consideraciones, y a los 2 años me las cambian, nadie hunde capital, porque el mercado anticipa. ¿Sí? Entonces, me parece que eso es fundamental. Cualquiera de las medidas que yo pueda, y voy a hablar algunas, simplemente voy a listarlas, para, por ejemplo, crear empleo. Un problema en Argentina es que no creamos empleo formal desde hace 10, 15 años, privado. Cualquiera de esas medidas está dominada por la necesidad de generar credibilidad en este sentido muy específico, que es continuidad, es decir, la idea de que cuando venga el próximo gobierno no va a hacer lo contrario, no va a anular las medidas, sé que va a tener por lo menos un horizonte mínimo, que es exactamente lo que se creó, no en la Moncloa, sino en el pacto de Fernando Henrique con Lula en el año, creo que fue 2003. ¿Sí? La idea de que hay 2 o 3 cosas, en ese caso era, por ejemplo, el programa con el fondo, que si vos ganás no vas a dar marcha atrás. Ese pacto es condición necesaria. Sin generar suficiente masa crítica en el centro, masa crítica política, para que el ganador tenga alguien con quien pactar esta continuidad, las otras políticas lamentablemente no van a tener el impacto deseado. Y entonces va a pasar lo siguiente. El gobierno va a seguir en recesión, no va a poder crecer, va a fallar en sus promesas y va a tener que revertir hacia políticas más populistas o va a perder las elecciones. Con esa salvedad, hay una serie de cosas que uno puede poner sobre la mesa, pero la verdad es que uno, cuando habla de esta continuidad, tiene que ser continuidad en relación a qué. Y si me preguntan a mí, yo diría en relación a algunas reformas. Y voy a listar algunas reformas que me parece que son fundamentales y que deberían hacerse. No se van a hacer en los próximos 2 años y medio, yo no creo que suceda. Deberían hacerse al inicio de un próximo gobierno de alguien que sea reformista, que no es el caso del actual. Las reformas yo las había así, medio listado en una nota, o sea, las voy a decir muy rápido porque ya todos medio que las han venido escuchando. Yo creo que hay que hacer una reforma previsional. La reforma previsional está pactada ya en la ley de reparación histórica, o sea, ya la pensamos y la firmamos, se votó por unanimidad en el Congreso. Tenía 3 años de plazo esa ley. Esa ley estipulaba que iban a llamar a un consejo de expertos, un poco en la línea de lo que pasó con Chile, y que ese consejo de expertos iba a hacer recomendaciones no vinculantes, y después se iba a discutir en el Congreso, el gobierno iba a recibir esas recomendaciones, iba a mandar un proyecto al Congreso, y en el Congreso se iba a discutir esto. Es algo que está haciendo Uruguay ahora, en este preciso momento. Quiero decir, no es algo que han hecho 10 o 15 países de Europa. Sin esa reforma es muy difícil que lleguemos al equilibrio fiscal sostenible, y sin equilibrio fiscal no hay forma que tengamos financiamiento y vamos a tener seguramente una crisis de deuda en 3, 4 años. Entonces la primera reforma es la reforma previsional. ¿Sí? Lo que implica obviamente que los políticos dejen de cagarse en las patas cuando hablamos de reforma previsional y se pongan a hablar del tema, porque fíjense, ya estaba todo esto votado en el 2016. Digo, no estamos inventando nada, pero nadie quiere levantar la mano y recordar que tenemos que ponernos a discutir este tema. Y la reforma previsional no es un cambio de fórmula para
pagarle menos en términos reales a los jubilados el año que viene. Es una reforma que implica esencialmente varias cosas, pero fundamentalmente tres: eliminar regímenes especiales, para el sistema contributivo, tener una fórmula de remuneración de beneficios que incluya posiblemente un estiramiento paulatino de la edad jubilatoria asociada al aumento de la esperanza de vida, y una revisión de todo lo que no es contributivo, todo lo que es la PUAM o la moratoria, o lo que es básicamente una transferencia, una suerte de asignación universal para el adulto mayor, y que debería ser tratado como tal, como fondos del Tesoro, de manera como si fuera una transferencia y no como parte del sistema. O sea, que hay tres cosas que hay que separar. Pero bueno, esa reforma es fundamental y no tiene ninguna forma de hacerse de manera sostenible que mediante un acuerdo con alguna parte de alguna oposición. Y ahí es muy importante tener en cuenta que nosotros tenemos que crear, si un gobierno tiene que tener una oposición con la cual pueda debatir. ¿Sí? Si la oposición, como el caso del kirchnerismo, es una oposición hegemónica, difícilmente quiera negociar nada. O sea, que tenemos ahí un problema de generar los representantes con los cuales uno pueda sellar este tipo de acuerdos. Hoy no están. Pero, como decía antes, imaginemos lo de la fórmula. Fíjense lo de la fórmula. La fórmula previsional es exactamente el caso que estaba diciendo antes. La cambiamos, la volvemos a cambiar, y no cabe ninguna duda que vamos a volver a cambiar en el 2023. Ninguna duda. Entonces, esos tipos de reformas que cambiamos cada 3 años no resuelven el problema. ¿Qué más? Necesitamos una estabilización nominal, y eso es difícil, requiere muchas políticas, incluso una política monetaria más o menos previsible y simple y clara, pero fundamentalmente requiere estabilidad de cerrar el agujero fiscal. Y de vuelta, para eso necesitamos acuerdos. Va a ser imposible salir de ese agujero sin un acuerdo sobre la necesidad de ajustes. ¿Sí? Y un acuerdo que implica, entre otras cosas, eliminar el arbitraje nación-provincias. Fue muy claro después del último pacto fiscal, donde las provincias generalmente incumplieron, y bueno, con el cambio de gobierno directamente pidieron que se anulara. Entonces se quedaron con la redistribución de la copa, pero anularon sus obligaciones en términos, por ejemplo, de reducción de ingresos brutos, que de vuelta es un tema sobre el cual seguramente Hernán tiene bastante para decir. Y por último, yo creo que hay que hacer una reforma tributaria que es exactamente la opuesta a la que estamos haciendo ahora. Hay alguien que tiene un eco. Creo que hay que pensar el sistema tributario. Yo escucho un eco, ¿soy yo o escuchan ustedes también? No, hay un eco, alguien no ha muteado. Por favor, muteen todos. Cierren los micrófonos todos. Decía que una de las medidas de estabilización que creo que es fundamental es revisar el sistema tributario. Y de nuevo, nosotros lo hicimos en el 2017, podemos discutir si mal o bien, pero yo creo que en la dirección correcta, y eso duró 2 años. Necesitamos crear una revisión que tenga un mínimo de continuidad. Lo que está pasando ahora, yo creo que está exactamente al revés de lo que debería ser la reforma. Por eso digo, hay que hacer una nueva reforma, pero que tenga suficiente ownership político, que tenga suficiente apoyo, aunque sea regañadientes, apoyo para generar un mínimo de continuidad. Hoy, tal como están las cosas, el sistema de previsión lo único que no da señales, da esencialmente ruido para un potencial inversor. Y después creo que hay que hacer un programa de inclusión laboral, de eso hablamos muchas veces, pero por lo menos he escrito yo muchas veces, yo me aburro de escucharme. Un programa que cambie la forma en que pensamos el problema de la pobreza y la desigualdad, o sea, que cambie la manera de pensar las políticas sociales, que hoy están básicamente basadas en un enfoque social cristiano de transferencia y distribución y contención y abrazo a los pobres, pensarlo en un tema, un enfoque a mi gusto más progresista, que es sacarlos de la pobreza, no abrazarlos en la pobreza y darle caminos para una suerte de independencia del sector público, por más que no necesariamente vaya a suceder en el mediano plazo, al menos ayudarlos a que los productores independientes, los informales, los que nunca tuvieron acceso al trabajo, tengan un ingreso laboral propio y que no vivan esencialmente de transferencias muchas veces condicionadas no ya a cumplir con algún requisito, sino básicamente a tener un contacto que se las consiga. Entonces, me parece que en ese sentido, pasar de pensarla en el desarrollo social
como se piensa ahora, a pensarlo como inclusión laboral me parece que es importante. De hecho, yo pienso que el Ministerio de Trabajo debería subsumir el Ministerio de Desarrollo Social, porque en principio no puede haber, y hoy hay, y mucho, contradicciones y, digamos, los economistas creo que hay una competencia entre las políticas sociales y las políticas laborales, en donde siempre ganan las políticas asistencialistas en esa competencia. Entonces, ahora, esas partes del programa de inclusión laboral, bueno, podemos pensarlas. Yo puedo tirar las líneas nada más. Estoy pensando generalmente en 6 capítulos. El primero es uno que tiene que ver con la formación laboral y de hecho, el año pasado, con un grupo de expertos, elaboramos un proyecto de Instituto de Formación Laboral Continua que se presentó. La bancada, ahí Mario Negri fue uno de los que firmó el proyecto y ahí está esperando que se discuta. Ahora estamos trabajando en un proyecto de emergencia laboral para generar un sistema transicional para que la gente que perdió o que va a perder cuando se levanta la suspensión de despidos, que va a perder el empleo formal, para que puedan retornar al mercado laboral antes que pierdan su capital humano y pasen mucho tiempo desempleados. Todos los economistas sabemos que eso dificulta mucho más la reinserción laboral, entonces queremos armar un régimen transicional que conviva con el otro régimen que facilite la reinserción y bueno, estamos escribiendo un proyecto sobre eso. También he hablado varias veces sobre la necesidad de crear una ley un régimen, perdón, del trabajo independiente. En Argentina hay muchísimo trabajo independiente, aparte del informal, y no vamos a emplear a esa gente, no vamos a poder generar suficientes trabajos en relación de dependencia para incorporar a esa gente, entonces tenemos que darle a los independientes un régimen que los haga más precarios y aparte que los conviertan en contribuyentes, porque gran parte del problema fiscal asociado al sistema previsional es que todos cobran, pero contribuye solamente el 20% de la gente en edad de trabajar que trabaja en el sector privado formal. Entonces, la ley del régimen, el régimen de empleado independiente creo que es una medida que hay que avanzar. Creo que hay que avanzar con el descuelgue, más de una vez se ha hablado de eso, la especificación de los convenios por tipo de empresa y a nivel regional, porque el convenio se tramita en Buenos Aires y se negocia con grandes empresas, después cuando se baja a las regiones o a las pymes, resulta que es impagable, entonces hay que flexibilizar un poco ese convenio, es algo que existe en otros lados, se llama descuelgue, la mayoría de los países, incluso países de alta sindicalización, existe. Después hay una ley que tiene que ver con la anti-informalidad, que necesariamente es muy interesante para hablar acá, pero hay una sexta que me parece fundamental, que es, de vuelta, convertir todo el sistema de desarrollo social, que es una serie de planes que se superponen, mucha gente cobra varios planes, hay gente que está completamente excluida y no cobra nada, es totalmente inequitativo dentro de las capas de ingresos medios bajos. Y reemplazar todo eso por una suerte de piso mínimo de ingresos que esté condicionado a la formación laboral y eventualmente al trabajo. Es decir, armar un ingreso, una suerte de ingreso universal que esté en un piso que elimine la indigencia, que elimine la pobreza extrema, pero que a la vez pida a esa gente que haga acciones que tiendan a incorporarse al mercado laboral. Por lo pronto, por eso digo que esto, más que una política de desarrollo social, debería ser una política de inclusión laboral. Mi punto acá es que si yo tuviera que armar la agenda mínima para sentarme a negociar con el que viene, o que si fuera gobierno tuviera que hablar con la oposición y decirle, bueno, esto es lo que queremos hacer, queremos que ustedes rubriquen esto, básicamente que digan que no van a dar marcha atrás 180 grados, si es que nosotros duramos un solo periodo, bueno, esta es la agenda básica que pondría sobre la mesa. ¿Sí? Y posiblemente les diría inclusión laboral y me dirían, bueno, esto sí, esto no, esto lo haríamos distinto, cambiaríamos los parámetros. Eso está todo bien, en la medida que no cambie el espíritu de las movidas, en la medida que no vayamos para adelante y después para atrás, que es lo que estamos haciendo en los últimos años. Eso me parece fundamental. Ninguna de estas medidas, y de vuelta, todas esas medidas han sido analizadas ad infinitum. Yo he escrito muchas veces de ellas, pero cuando yo empecé a escribir de ellas había gente que hacía 20 años que estaba escribiendo de esto. Es decir, estamos refritando problemas y soluciones que en otros países se han aplicado y que acá hay expertos que lo vienen analizando desde hace mucho antes de que, por lo menos, de que yo empezara a mirar estos temas, o algunos de estos temas. Entonces no hay nada nuevo en las medidas. Saber qué es lo que tenemos que hacer no necesariamente resuelve nada. Poner a alguien en un ministerio que sepa, o que sepa más o menos lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en temas tributarios, hay muchas diversas opiniones, pero creo que todos los economistas estamos de acuerdo que lo que se está haciendo ahora es exactamente al revés de lo que tendríamos que hacer. O sea que hay consenso entre los técnicos. Eso sirve, pero no resuelve ni siquiera el 25% de los problemas, porque detrás necesitamos
mínimo consenso político para asegurar la continuidad de estas medidas. O sea, si yo quiero inclusión laboral, tengo que crear trabajo. Si creo trabajo, le tengo que prometer a los empleadores que ciertas cosas no van a cambiar. ¿Sí? Y si no puedo convencerlos, no va a haber trabajo, entonces todo este esfuerzo del lado de la oferta no va a servir. Entonces necesito ese mínimo paraguas político. Y después, obviamente, necesita el país, en realidad. Políticos con huevos, o sea, políticos que estén de acuerdo en algún momento de la muy corta carrera entre ciclos de elecciones, decir algo que les puede hacer perder algunos votos. Nosotros acabamos de votar ahora la eliminación, la reducción de la base imponible de impuestos a las ganancias. Y algunos políticos del espacio con el cual yo me siento afín, produjeron un documento que era un proyecto de ley para eliminar ganancias. Eso no puede ocurrir. O sea, si nosotros queremos imponer estos consensos y generar apoyo de la gente y apoyo de algunos sectores políticos en una cierta dirección, no podemos jugar cuando somos oposición en la dirección opuesta. Porque si bien es cierto que la gente se olvida, no todo se olvida, porque al final del día la gente piensa que el impuesto a las ganancias deberíamos eliminarlo. Entonces, cuando yo genero ese consenso, y después a los 2 años digo, bueno, miren, la verdad es que hicimos las cuentas, tenemos que subirlo, que es lo que deberíamos hacer, ampliar la base, la resistencia pública va a ser tan alta que yo voy a verme tentado a no hacerlo. ¿Me explico? Entonces, es cierto que hay consideraciones políticas a tener en cuenta, más tácticas, pero no podemos olvidarnos de generar ciertos consensos porque si no va a ser muy difícil empujar eso cuando y si nos toca a nosotros volver a gobernar. Paro acá, gracias. Muy bien. Con 2 minutos de diferencia es un módico 12%, ¿no? Fantástico el tiempo. Guillermo, con este modelo de cumplimiento de tiempos, te cedo la palabra con un desafío, ya que hablamos de temporalidad, la continuidad en los valores y en el manejo del discurso. Un placer, Willy. Mucho gusto, moderador. Eduardo dijo que eso es lo deseable, pero que acá no se cumple, digamos, ¿no? Pero vamos a empezar en algún momento a cumplir. La verdad que prácticamente el 99,9% de lo que dijo Eduardo coincide con lo que yo pienso. Seguramente a él le quedaron unas cuantas cosas en el tintero y yo voy a agregarlas, algunas de las que yo pienso que quedaron en el tintero, simplemente. Yo había notado, antes de que empezara Eduardo, que antes de preguntarse antes de preguntar qué políticas cualquiera hay que pensar para salir de este brete, y bueno, sin duda la síntesis que hizo Eduardo, en esa síntesis están una gran parte, faltan otras. Me parece que la pregunta inicial, que también la señaló de otra manera, pero la señaló Eduardo, es cómo extendemos el horizonte de decisiones y el horizonte de expectativas en nuestra sociedad, de todos los actores, de los políticos, de los sociales, de los economistas, de los económicos y de los laborales. De los económicos me refiero a los empresarios. Como dijo Eduardo, no basta ni ahí la palabra empeñada, no hay credibilidad porque esa palabra empeñada ha sido violada, no respetada infinidad de veces. El corto plazo es una cosa curiosa en Argentina, digamos, ¿no? Porque Eduardo dijo, bueno, si nos juntáramos de acá dentro de 10 años estaríamos diciendo lo mismo, digamos, ¿no? Entonces,
la volatilidad de corto plazo, el hecho de que si a mí me preguntan o a cualquiera a cuánto va a estar el dólar el mes que viene, o cuál va a ser la tasa de desempleo el mes que viene, o la tasa de inflación, uno tenga que decir no tengo la menor idea, digamos, esa incertidumbre de corto plazo conduce a una certidumbre de largo plazo, que si seguimos así, vamos a estar igual o seguramente cada vez peor. En cuanto a los acuerdos que señaló, y que obviamente yo comparto, que señaló Eduardo, quiero decir dos cosas. Eso lo conversé con Eduardo y él está de acuerdo. En algún momento él llamó como ejemplo el Pacto de la Moncloa. Creo que todos estamos, por lo menos él comparte conmigo y con varios otros, que no es un buen ejemplo para pensar qué tipo de acuerdos son factibles en Argentina, y que uno posible de pensar, y seguramente, y ojalá haya otros, es el de Fernando Henrique con Lula, que, dadas las circunstancias, confluya en unas pocas cuestiones y después idealmente se vaya extendiendo a otras. Me parece que estos acuerdos no tienen que ver con la Unión Nacional, ni tienen que ver con políticas de Estado, ni tienen que ver con el consenso unánime, digamos. Eso no va a ocurrir, no debería ocurrir, porque nos interesa que haya debate y diversidad. Y no unanimidad, y francamente lo que uno espera es precisamente acuerdos entre sectores que tienen intereses diferentes y entre partidos que tienen valores, programas y también intereses diferentes. Por lo tanto, yo tiendo a hablar de acuerdos y no de consensos. Eduardo señaló que un ámbito privilegiado de esos acuerdos es el ámbito político y en particular el Congreso, y yo lo comparto, pero creo que ese ámbito debe extenderse inevitablemente en una sociedad como la Argentina y posiblemente en muchas otras, debe extenderse a las corporaciones sociales que influyen sobre el devenir de los acontecimientos. Y cuando yo señalo que debe extenderse a las corporaciones, la pregunta que nos tenemos que formular es cuáles son las corporaciones relevantes o cuáles son los actores sociales relevantes, si ustedes lo quieren llamar de alguna manera. Y a mí me parece que se repite, se dice, pero me parece que no se tiene conciencia, o por lo menos generalizada, más allá de entre nosotros y entre algunos gente pensante, no se tiene conciencia que en el transcurso de la historia reciente, pero no tan reciente argentina, estoy hablando como mínimo de mediados del siglo pasado, las corporaciones relevantes han ido cambiando y han surgido nuevos actores sociales. Y que no solo eso, sino que como resultado de eso, la sociedad argentina se ha vuelto muchísimo más heterogénea y que por lo tanto, si uno no da cuenta de esa heterogeneidad, los acuerdos van a ser simplemente una letra muerta.
La convocatoria al Consejo Económico Social me parece que es una buena muestra de eso. Hay 200 millones de personas, digamos, pero no están representados todos los que nos interesa que estén representados, además de que no está representada la oposición política, digamos, ¿cierto? Entonces, esos acuerdos, si se logran eventualmente, van a ser muy poco fructíferos. Como nota al pie, antes de que me olvide, porque no sé dónde decirlo, es obvio, ¿no? Digamos, tenemos que buscar acuerdos, pero tenemos que buscar acuerdos que impulsen la economía y la sociedad para adelante, digamos, ¿no es cierto? Y es tan fácil en estas condiciones que los acuerdos se construyan sobre la base de coincidencias que llevan la sociedad para atrás, que esos acuerdos no queremos, digamos, ¿no es cierto? El ejemplo más reciente es el del impuesto a las ganancias. La verdad que es insólito, es un escándalo, da vergüenza ajena, para decirlo mal y pronto. A tal punto, no sé si ustedes recuerdan, esto es un comentario al margen, que cuando en la época de Kirchner se empezó a truchar el índice de precios, un grupo de economistas, los tres que iniciamos esa movida, fuimos Alfredo Canavese, que hoy ya está fallecido, que fue un gran maestro, entre paréntesis, Juan Liach y yo, y bueno, simplemente porque se nos ocurrió, pero la avalancha de adhesiones profesionales a eso fue alucinante. Y Andrés López, hace unos días, Andrés López, ustedes posiblemente sepan quién es, entre otras cosas, fue director del Departamento de Economía en la UBA, en Ciencias Económicas, y hoy es el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas, también en la UBA. Me llamó y me dijo, che, vos que ya tenés la tecnología medio en joda, me lo dijo, ¿por qué no armamos algo entre economistas para pronunciarnos sobre este delirio, digamos, ¿no es cierto? Bueno, por algunas razones eso, me temo que una de ellas es el desgano que nos ha ganado a muchos. Eso finalmente no cuajó. Pero el ejemplo o el comentario o la anécdota alude a la idea de que juntarse y ponerse de acuerdo sirve o no, depende de cuál es el contenido de los acuerdos. Retomo. Los acuerdos son entre la oposición y el gobierno, pero los actores sociales no son los que, por lo menos no son los únicos, los que participaban de los acuerdos en el pasado. Eso ya no representa la diversidad de la estructura económica y social de la Argentina. En el pasado, desde el punto de vista corporativo, el acuerdo era tripartito: empresarios, sindicatos y el Estado, con el comentario adicional que hago yo, que dejaba fuera a un sector fundamental de la economía porque era el más dinámico, el más moderno y el que era capaz de generar divisas, que era el sector agropecuario, hoy en día la agroindustria, ¿cierto? Entonces, si queremos agregar actores, ese ya lo venimos dejando afuera hace rato. Pero además, para un lado y para el otro de ese triángulo que representa
en todo caso la economía y la sociedad tradicionales, la economía protegida de la posguerra y que se fue deshilachando y que en distintos momentos se intentó reflotar, y el último es el actual, desde Kirchner en adelante. Por fuera de ese triángulo hay como mínimo otros dos grandes actores que a su vez son muy heterogéneos, obviamente, y uno es el que Eduardo señaló como el conjunto del trabajo informal, la marginalidad, la pobreza y la indigencia, que está en las grandes ciudades y está también en los sectores más recónditos del campo fuera de la región pampeana. Por no hablar, como yo señalo, aunque es difícil de visualizarlos, a los sectores invisibilizados, que son cuantitativamente mínimos, pero que no podemos ignorar, que son los pueblos originarios, digamos. Escucharme a mí yo mismo hablar de los pueblos originarios me resulta un poco extraño, pero francamente, si queremos hablar de los argentinos, tenemos que hablar de todos. Sí, ¿qué querés que haga? ¿Un slalom? No entendí. Bueno, entonces tenemos que pensar la manera de incorporar a esos actores, y del otro lado a los que ya no están en el empresariado o en la clase media vinculada al mercado interno, que además son los más modernos, los más dinámicos, los más integrados al mercado mundial, y que no tenemos cómo traerlos a un acuerdo sobre la base de palos, porque esa gente ya no responde a palos, porque esa gente tiene su capital, sus activos, sus inversiones, gran parte de su patrimonio afuera, y si vive acá, vive solo como dormitorio, digamos. Entonces, a esa gente la tenemos que traer de vuelta, digamos. No es simplemente discutir qué vamos a hacer juntos. Tenemos que convencerlos, como dijo Eduardo, como dijo Enoch, de que pueden y deberían formar parte de un proyecto común. Que ese proyecto común ya me temo que esté cada vez más roto, digamos, ¿no es cierto? Y por el lado, y termino ahí, por el lado de los otros, de los marginados, etc., ¿cómo hacer? Porque hay gente que lucra con eso políticamente. ¿Cómo hacer para que la política hacia ellos sea de sacarlos de la pobreza y no de mantenerlos subsistiendo en la pobreza? Y eso enfrenta intereses, evidentemente enfrenta intereses, y requiere toda una serie de políticas del tipo de las que señaló Eduardo, pero en la que estén involucrados y participando esos sectores que de hecho no tienen representación política, por lo menos no la tienen en el Parlamento, más allá de las tomas y dacas clientelares que pueden tener con el peronismo. Bueno, como Eduardo puedo seguir 10 años, pero por ahora voy a parar acá. Bueno, bastante bien, muy parejos. Hernán, estás con todo el piso para vos. Si te desmuteás, eso. Hola, ¿cómo están todos? Un gusto compartir con ustedes, retomar, veo muchas caras conocidas, muchos amigos de otras épocas, así que bueno, gracias por la invitación.
A casi todos los respeto mucho, pero no me mires, no me mires, no me mires. Para carretear un minuto en algún marco conceptual, antes de pasar a lo que puedo agregar, que básicamente es las dificultades de economía política, digamos, pues, si tuviera algún diferencial respecto a lo que todos sabemos, es por haber pasado por algunas posiciones públicas. Pero para carretear en ese marco conceptual, digamos, e inspirado en el papel de hace unos meses de Pablo Garchunov y más reciente de Remes-Lenikov, que creo que tiene la virtud de que dos economistas reconocidos que pasaron por la función pública y que se reivindican como radical y peronista respectivamente, coinciden en el estancamiento semisecular que tenemos en la Argentina desde hace medio siglo, diría. Cada uno pone 45 años, a mediados de los 70, después de dos modelos antagónicos con raíces distintas, añoranzas distintas y horizontes distintos, el de 1880 a 1930 y el de 1945-75. Después de eso, yo creo que tuvieron toda su época de auge y de ocaso los dos. Después de eso entramos en un loop donde alternamos el modelo que reivindica la justicia social, por ponerle un nombre, que típicamente aprecia la moneda, desarrollo de servicios, y termina colapsando por la estrechez de divisas, y después viene el modelo modernizador, que procura reinsertarse en el mundo, pero colapsa por el costado social porque los servicios los bienes transables no son intensivos en mano de obra y se encarece la mesa a los argentinos y terminamos colapsando por el lado social. En esa alternancia de modelos, digamos, el producto per cápita, le voy a agarrar por un poco, hoy es parecido al de mediados de los 70, y aquel sueño alfonsinista, porque es un poco superior, pero por debajo del crecimiento mundial, pero el sueño alfonsinista de que con la democracia se cura, se educa y se come, o el dualdista después de que estamos condenados al éxito, la verdad que eso no pasó. La democracia nos dio muchas respuestas políticas, nos dio pocas respuestas económicas. La pobreza promedio de fines de los 80 para acá es 35%, cuando nos va un poco mejor es 30%, cuando nos va un poco peor es 40%, como ahora, pero en promedio un tercio de los argentinos están excluidos. Y la inflación es 60% promedio de la democracia, con lo cual, y le hemos puesto plan austral, convertibilidad, kirchnerismo, macrismo, cepos, confiscaciones de ahorros, y la verdad que nunca dimos en la tecla. Con reacciones infantiles, muchas veces, chivos expiatorios, con soluciones, digo, es el macrismo, es el neoliberalismo, ¿no? Es el socialismo, el comunismo, los radicales que no saben gobernar, los peronistas que son populistas, pero Mauricio, pero Cristina. Eso me hace acordar bastante a cuando le confiamos el éxito en el Mundial de Rusia, que Messi agarra la pelota y elude a 11, y después obviamente no pasa. Entonces después decimos, ¿qué querés si no canta el himno? Entonces con eso nos quedamos todos tranquilos y nos olvidamos del 38-38 en la AFA, de que San Paolo lo pusimos 3 meses antes y que Tapia es el presidente de la AFA, ¿no? O sea, es un mecanismo de autointeligencia colectiva que reeligió con 12 años de diferencia a modelos antagónicos bajo el mismo sello partidario como Menem en el 95 o el kirchnerismo en el 2007. Con poca capacidad del votante medio, digamos, comunitaria, de autocrítica. O la solución fácil de importar puertos. A veces decimos, bueno, ahora queremos ir a Portugal, después antes queríamos ir a Irlanda, antes queríamos ir al Pacto de la Moncloa, y depende cuál está de moda, y queremos dormirnos en La Matanza, despertarnos en Lisboa, pero sin hacer el viaje, evitarnos el trastorno del viaje, y eso obviamente es otra solución infantil que usualmente se queda en títulos.
Mi tesis no es muy original, es que el desarrollo es parsimonioso, no ocurre de un día para otro, ¿no? No nos vamos a dormir adolescentes y nos despertamos adultos, así que es más bien un proceso de reforma continua donde cada uno se trata de estar un poco mejor. Y esto, digo, la pobreza del 2030 se está incubando ahora, y esto va a ser el principal reclamo que voy a hacer, que voy a hacer en esta reunión, que muchos de nosotros estamos conviviendo con un debate público muy pobre bueno, no sé pero nos resignamos impotentes a una pobreza que se está cocinando y que si no hacemos nada distinto va a ser mayor dentro de 10 años de lo que es hoy, y como hoy es mayor que hace 10 años. Esto, digamos, para cambiar de rumbo puede ocurrir de dos maneras, ¿no? Una es que haya un Waterloo, o sea, un desastre, entonces que vamos a un nuevo orden, 89 o 2001, entonces mientras dura la hemorragia, eso habilita reformas. Ahora, eso tiene varios inconvenientes, ¿no? El primero es que Waterloo deja 60% de pobres, deja muchos muertos. El segundo es que el periodo de reforma es corto, es mientras dura el sangrado, en cuanto cicatrizó, se acabó. Y tercero, que tiene algún vínculo con lo que dice Eduardo, es reversible, o sea, cuando pasa el susto volvemos todo para atrás, como pasó, tuvimos dos Waterloo, ¿no? El 89 y el 2001, y cuando pasó el susto, a mediados de los 90, lo sacamos a caballo, fuimos por la RR y tuvimos la inconsistencia de la convertibilidad. Y cuando pasó el default y el corralito y a mediados de los 2000 lo sacamos a la baña, que quería hacer un fondo anticíclico. Voy a citar, miren a quién voy a citar. Debido en 2007 quería subir las tarifas y Clarín le sacó una tapa diciendo cómo va a subir 10% la tarifa de luz y gas. Entonces volvieron para atrás. Entonces diría que como Fuente Ovejuna somos todos, si no nos reconocemos todos como parte del problema, sobre todo los dirigentes, ¿no? Donde todos los que estamos acá somos parte, no es nada más la dirigencia política o los funcionarios, va a ser difícil que cambiemos. Ahora, evitar el Waterloo es hacer la reforma parsimoniosamente. Y acá, igual que Guillermo, creo que las cosas los cambios no son con Cruce de los Andes. O sea, creo que también para ser amigo de Guillermo hace falta más San Lorenzo y menos Chacabuco y Maipú. Quiero decir, hay más lucha de escaramuza, lucha de trinchera, que son las reformas que estamos haciendo hoy día, que mencionó Eduardo, que medio asistimos pasivamente a desastres que estamos haciendo en el día a día. No estoy hablando del blue y del contado con liqui, estoy hablando de las reformas que pasan por el Congreso, ¿no? Puedo contar algunas experiencias en la provincia de Buenos Aires, encaramos algunas reformas estructurales, perdimos como corresponde más batallas de las que ganamos, y en la Nación, bueno, no, me tocó más atajar penales, así que hicimos menos reformas. Pero hace poco asistí a un debate público en Twitter de académicos de la Universidad de Tela, había muchos, donde muchos de nosotros interactuamos, diciendo, hay que grabar la propiedad en la provincia, en los impuestos provinciales, ¿no? El inmobiliario mejor que ingresos brutos. Bueno, todo un debate sesudo con 30 académicos participando. Bueno, pero los políticos nunca hablan de esto. Mentira. Hace 3 años se intentó esa reforma. Se intentó. ¿Saben dónde? En la legislatura bonaerense, donde se hacen las leyes, donde se hacen los impuestos. ¿Saben cuánta participación de académicos tuvimos en el debate público? 0. 0,1. Me acuerdo de Juan Leach, un artículo en un diario. Los demás, cri. Y después lo discutimos por Twitter. Las cosas no cambian por Twitter, ¿no? Era pasar el inmobiliario de 20 a 30 pesos anuales por hectárea. De 20 a 30. El lobby es feroz por esos 10 pesos. Un día vinieron a La Plata, le hice la cuenta, le dije, ustedes gastaron más de nafta en venir hasta La Plata que en el impuesto. Y no lo pudimos hacer. El arco de oposición a las reformas es pluriideológico.
Voy a citar dos extremos. El astillero Río Santiago, 3.000 empleados, 3.000 millones de pesos por año. Esto hace 3 años. 1 millón de pesos por empleado. 5 veces lo que gana un docente por año. 5 veces lo que gana un docente por año. 10 años sin hacer un barco. Premio por eficiencia, por plus por nocturno. Barra brava de estudiantes. Nos tomaron en el ministerio, rehenes, funcionarios, el obispo, ¿no? Que están armados, que están drogados. La fiscal le sale, preserve a la integridad de la gente. No, pero para eso le tiene que dar lo que pide el gremio. Pero fiscal, haga de fiscal. No, bueno, la fiscal era la esposa del gremialista. Así que es un sistema. Es un sistema. Subsidio a la hípica. Otro caso, Jockey Club recibe 500 millones de pesos por año, recibía en aquel momento, se los dio Scioli cuando pusieron las tragamonedas en el hipódromo. Recibía 1.500, le bajamos 500 por decreto, los otros 1.000 eran por ley. Legislatura, tapa de un diario matutino, más que centenario. Dice, no, Vidal le quiere sacar empleo a la hípica que genera 160.000 puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires. 160.000. Según la matriz insumo-producto, todo el campo que agarramos la ruta y no termina nunca, genera 200.000. O sea, el lobby es feroz. Y estoy hablando de la barra de estudiantes en Ensenada a un diario más que centenario. Así que cada vez que uno quiere levantar una baldosa, hay alguien aferrado abajo del gasto público, ¿no? Yendo al debate, y esos son recursos que no van a las escuelas, a los maestros, a la salud, y no es que faltan recursos. La salud, el gasto público, el gasto en salud, no público, público y privado, subió de 7 a 9 puntos y medio del producto en 15 años. No mejoró nada la salud, o creo que no mejoró nada. Es un barril sin fondo si no tenemos, porque no es ni municipal, ni provincial, ni nacional, ni privada, ni pública, ni gremial. Es toda una mezcla, ¿no? Debates de hoy. Eduardo, ganancias, un disparate. Esto no está grabado, no es público, ¿no? Un disparate, un insulto. Bajamos impuestos al 10% de los trabajadores de mayores ingresos, ¿sí? Estamos hablando, la mamá de M, cuando va al supermercado, paga ingresos brutos, no paga ganancias. Hay 63% de los chicos en la provincia son pobres, 63%. Y bajamos ganancias y subimos ingresos brutos. Ganancias pagan los que ganan más de 100.000, el salario medio en Argentina es 50.000. ¿De qué clase media estamos hablando? Después hay que cambiarlo eso. Y va a cambiarlo porque no podemos tener 20 millones de cheques por mes públicos y que paguen ganancias 1 millón de personas. No hay forma, ¿no? Queremos tener 4 millones de AUH y 7 millones de jubilados. No hay forma. Si pagan 1 millón de ganancias. Lo del Mercosur lo voy a saltear, pues si no se me hace muy largo. En el mismo sentido, hace 2 meses, no 20 años, en diciembre hicimos 3 reformas, 4 leyes en el Congreso. Primero la fórmula previsional que habló Eduardo. No es una reforma previsional, es la que dice Eduardo, la reforma previsional, los parámetros, la tasa de sustitución, haber inicial. ¿Cuál era el debate público? ¿Cómo van a evolucionar las jubilaciones en 2021? Le van a ganar la inflación, pero por Dios, no podemos hacer una ley que procure estar 20 años a ver qué va a pasar y el análisis es qué va a pasar con la jubilación dentro de 2 meses. No puede ser, no puede ser. Dicho sea de paso, la pobreza en niños es 63%, el gasto público per cápita por niño es 60.000 en especies, o sea, con educación y AUH. 60.000 por año. El gasto público en los adultos mayores, donde la pobreza es de 12% o algo así, es 200.000. Nada que tengo contra los adultos mayores, me falta poco para jubilarme, ¿sí? Pero ¿dónde queremos alocar los recursos, ¿no? Otra reforma que hicimos fue le sacamos dinero a la Ciudad de Buenos Aires para la provincia, por la provincia, como se acuerdan. La coparticipación la pusimos en la Constitución, en el 94. ¿Ustedes vieron algún proyecto de ley de algún gobierno en 25 años, 26 ya van, 27? Ninguno, ni el nuestro, ¿no? ¿Y por qué? Porque es difícil. Bueno, siempre fue difícil. En el 73 hicimos una ley. Está bien, no era un gobierno democrático. Bueno, si la democracia no nos sirve para tener mejores instituciones, algo estamos haciendo mal.
Le sacamos al segundo que menos recibe para darle al primero que menos recibe. La verdad que ahí no hay incentivo, ¿no? Fíjense que después subimos los impuestos a las ganancias de las empresas. Hace 30 años que el NOA y el NEA reciben más recursos per cápita que nadie. ¿Qué hicieron? Bajaron impuestos locales, estimularon la actividad privada, no, contrataron empleados públicos. Es un barril sin fondo eso. Si no hay correspondencia, digamos, el que recaudar es antipático, gastar es simpático. Bueno, si no ponemos incentivo, si el que gasta no recauda, no va a ser austero en el gasto y no se va a forzar en recaudar. Entonces, cada vez que subimos un impuesto, miren, voy a contar una anécdota. En diciembre, ustedes saben que yo tengo una participación partidaria. Estaba afectada la ciudad de Buenos Aires. Los intendentes de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, afectada la ciudad de Horacio, para darle a la provincia de Axel, ¿no? Obviamente con ingrediente político. Los intendentes de Juntos por el Cambio me llamaban para preguntarme cuánto me toca. ¿Sí? Así no se puede, ¿no? El gobernador de una provincia de Juntos por el Cambio vota el aumento de impuestos porque lo que mira es cuánto le toca. Lo dice Mauricio un poco en su libro. El pacto fiscal que hicimos hace 3 años, ahora lo bajamos. ¿Qué decía el pacto fiscal? Es que no aumenten los empleados mucho más que la población. Desde la democracia, los empleados públicos por habitante provinciales se duplicaron. De 2,5 a 5 cada 100.000. Los municipales también se duplicaron, de 0,7 a 1,5 cada 100.000 habitantes. Hicimos una ley hace 3 años para que eso ponga un coto, no que bajen, que ponga un coto. 2 años después la suspendimos y 3 años después la revertimos. Se me terminó el tiempo, pero termino con esto, a ver si puedo un minuto más. ¿Qué es lo que me preocupa? Bueno, lo que dice Eduardo, ¿no? Todo es reversible. ¿Quién nos va a prestar un mango así? ¿Quién va a invertir algo acá? El problema de la deuda no es el tamaño de la deuda no es alta. Es que nadie nos fía ni un café. Los países del mundo y los municipios y las provincias del mundo no pagan la deuda, la renuevan. Miren, no sé, hace 1000 años que no lo veo, pero sé que la deuda de Japón es más o menos 200 puntos del producto y la de Italia 150, porque cuando ahorran la bajan a 145 y cuando desahorran la suben a 160. Es así, ¿sí? Nosotros, ¿quién nos va a prestar si cada 3 años cambiamos todas las reglas? Y no es que pasó la pandemia. Hicimos hace 3 años 3 reformas estructurales. La reforma tributaria, la fórmula previsional, el consenso fiscal. 2 años después, con la mitad, por lo menos la mitad de los mismos diputados, por lo menos 2/3 de los mismos senadores, no del mismo partido, los mismos nombres propios, y por lo menos, y con 21 de los 24 gobernadores con el mismo signo político, pero 12 de ellos, o sea, la mitad, con el mismo nombre propio, 2 años después suspendimos todo. Prepandemia, diciembre de 2019. Cambio de gobierno nada más. Y 3 años después lo revertimos, hicimos toda la contrarreforma. Entonces, la verdad que así no hay camino. Bueno, todo eso pasa mientras estamos debatiendo acá. Así que termino, no digo la parte técnica porque es más aburrida, pero básicamente el camino... O sea, el de Waterloo ya lo conocemos y tiene sus costos y sus riesgos de reversión y no generamos convicciones ahí, sino conveniencias temporales. Ahora, el otro, el de los cambios parsimoniosos, bueno, tiene un requisito que es dejar de mentir. O para agregar un pronombre, dejar de mentirnos, ¿no? La magia y la economía son cosas distintas y eso, obviamente que el ciudadano no especializado no tiene por qué saberlo, pero los políticos, los empresarios, los sindicalistas, los jueces, los periodistas, los dirigentes sociales y los intelectuales tenemos que dejar de jugar al Antón Pirulero, ¿no? Todos queremos un cambio, pero que el cambio lo haga otro. Así que, bueno, creo que tenemos 3 años para empezar. Para no empezar, no, para profundizar, digamos, que
para mejorar el debate público. Eso, si no hacemos eso, cada vez que hay un proyecto de ganancias, después el costo vamos a empezar de más abajo, ¿no? Gracias. Bien. Muchas gracias, Hernán. Bueno, empezamos el debate público justamente, no tan ampliado como el necesario. Aún no estamos los indigentes, todavía, no sabemos. Pero bueno, abrimos el piso a las preguntas sabiendo que voy a pedir que tengan la inteligencia del minuto, o sea que en 60 segundos sean capaces de comprimir los anhelos de expresarse y la pregunta a realizar hacia alguno de los expositores o el planteo que quieran expresar. Pero ¿seremos capaces de ser eficaces en un minuto? Todos. ¿Quién hable? El que quiera abrir el micrófono, inicie la pregunta. No tengo pedidos por acá. ¿Mario? No. ¿Cómo te va? Mario Mariscotti, adelante. Sí. No, simplemente me pareció muy interesante todo lo que se ha dicho y señalan caminos posibles y también, obviamente, las dificultades. Solamente una pregunta. ¿No les parece que habría que incorporar un nuevo elemento en todas estas discusiones, reflexiones, que es la capacidad de inspirar? O sea, la Argentina necesita ajustes, necesita reformas importantes que a todos nos va a afectar, a todos o casi todos nos va a cambiar la vida, digamos, no para mejor en el corto plazo, pero sería algo que podríamos llegar a hacer si estamos convencidos que a la larga vamos a tener un beneficio. A mí me parece que hemos perdido un poco la capacidad de poder transmitir los beneficios de un país sano, que progresa y que es creativo y que tiene presupuestos equilibrados, etc. De modo que me pregunto eso, si uno no tendría que tener o aumentar la capacidad de inspirar, de proyectar sueños, de proyectar no relatos mentirosos, por supuesto, sino posibles futuros. Perfecto. Si les parece, hacemos unas 4 preguntas más para ir ampliando el abanico de respuestas y después sí intervienen los panelistas. Sí. Cacho está pidiendo la palabra. Adelante, Carlos. Vos antes de dar la palabra tenés que decir desmuteate. Porque si no, seguro que no estás. Cacho, no Carlos, Cacho. Sí, una pregunta. En La Nación del día miércoles 24 aparecen los datos del INDEC referente a las cuentas nacionales y da el PBI per cápita, casi me caigo de espaldas, de $8.500, tomando el dólar al valor oficial. Si los servicios se tomaran, digamos, al dólar contado con liquidación, supongo que estaríamos abajo de 8.000. Y disculpen, recuerdos de viejo, recuerdo cuando estábamos en el INTI haciendo los cálculos a principios del 70, y veíamos que estábamos a la mitad de Estados Unidos y un 50% menos que los países desarrollados del mundo. En este momento, con estos datos miro y nosotros en más o menos 7.000, Estados Unidos en 62.000, los países desarrollados del mundo en 42.000, es decir, algo aplastante. Realmente, digo, ¿qué pasó? ¿Cómo pudo haber pasado? Entonces mi pregunta es, ¿no es esto suficiente, Waterloo?
ya, ¿cuánto más tenemos que caer? ¿Cuánto más podemos seguir cayendo para si estábamos al doble que Chile, Chile está al doble que nosotros, estábamos al triple que Brasil, Brasil nos alcanzó, ¿cuánto más tenemos que seguir cayendo? Yo lo siento como un Waterloo espantoso, me dicen, no, tenemos que estar esperándolo todavía para finalmente. Esa es mi pregunta para la mesa. Bien, Teresita Fernández Díaz, que había pedido la palabra. Hola, ¿me escucha bien? Sí. Gracias. Mi pregunta es para Hernán y quiero retroceder un poco en el tiempo porque él retrocedió bastante. Quiero contar solo una anécdota y una pregunta breve. Hernán, cuando eras ministro en la provincia, varios amigos míos que tenían pymes en las provincias, ya desde el principio del gobierno, se quejaban de que no había ayudas, o sea, como que estaban muy abandonados, y había como un rum muy fuerte de que la provincia, la política y la inversión era obra pública, obra pública, obra pública, y la pyme que quería plata tenía que hablar con Cabrera. Y Cabrera, bueno, esto es muy personal, pero nunca entendí muy bien qué entendía Cabrera, ¿no? Pero que tampoco estaba muy interesado en poner plata en la provincia. Entonces, a mí siempre me quedó la pregunta de, ¿fue así? ¿Realmente ustedes pusieron la prioridad en la obra pública porque pensaron que eso era mejor que las pymes y el trabajo? Muchas gracias. Esa es la pregunta. Chau, chau. Bien, Facundo Suárez Lastra, por favor. Sí, yo ahora voy a hacer una contrademanda. Yo soy de los que se abstuvieron en el impuesto a las ganancias y, contrariamente a los demás, lo fundé. Y me parece que, así como ustedes le reclaman a la política y dicen que, y yo coincido con todas las observaciones, que el problema más que económico es político, cuando Eduardo dice, en general se sabe lo que hay que hacer, se sabe en el mundo, se sabe acá, hay posibilidades de establecer acuerdos. Los programas para la reforma de la Argentina pueden tener un acuerdo. Yo lo que les pido es más firmeza y reclamo específico a la política, no comentarios en un tuit. Porque si no después, en un bloque donde todo el mundo te da la razón, nadie se anima, porque no hay una interpelación a nosotros que nos dicen, che, déjense de romper las pelotas. Perdón, discúlpeme, pero me salió porque estoy medio molesto con esta historia, porque hay un enorme consenso acerca del tema. Ahora, ¿cómo logramos un consenso de que se pueda dar un debate, de que estamos en lo correcto, criticando una medida mal concebida, que resuelve mal un problema bueno? Yo creo que ustedes tienen que tenerle no digo perderle un respeto, pero animarse a señalarle y demandarle a la política más de lo que le demanda. Porque si no, vamos por carriles muy separados y es muy difícil, y hay consenso. Y en la política hay un enorme consenso a lo que ustedes están planteando. Pero por alguna razón, y a mí se me ocurre que tal vez ayudaría mucho, porque ustedes tienen prestigio, son valorados. Nosotros, para decir nuestras cosas, lo leemos a ustedes, no es que nos inspiramos, lo seguimos, fundamos nuestros argumentos en las cosas que ustedes expresan, pero me parece que ustedes tienen que subir un escalón, porque nosotros solos no lo hacemos. Digamos, más que una pregunta, es una demanda. Los vi a todos juntos y me dio ganas de hacerla. Perfecto. ¿Puedo decir algo, Noche, después? Sí, bueno, dale, podés ahora. No, pero brevísimo, además de agradecer poder participar y profundizar sobre el interrogante que tengo. Hay un contexto que rodea todo el análisis que no se puede dejar afuera, que obviamente que es de carácter político. Además de las trabas naturales de una sociedad polarizada y de una política
que no ha sido capaz de vertebrar acuerdos sustanciales en problemas estructurales del país que todos reconocen, ahora hay un fuerte condicionamiento en la búsqueda del acuerdo porque se hace medio inseparable la necesidad del acuerdo económico de lo que pasa con la degradación institucional del país. Entonces, se hace muy difícil, no digo que no esté pendiente de hacerlo, pero se hace muy difícil, porque vos armás una agenda para hablar sobre los problemas estructurales que tiene, sobre el déficit, sobre lo que pasó con el presupuesto que presentó Guzmán, con el que terminó mientras estaba en Estados Unidos, lo que le dijo la vicepresidenta, y además de eso te quieren llevar puesto el procurador, y se llevan puesto el procurador, se llevan puesto el país. No hay reforma judicial que valga. Entonces, sabemos que en el fondo hay un problema de una asignatura pendiente en la Argentina que tiene que ver con a ver si alguien traba o destraba. Si hay impunidad, no hay impunidad. Entonces, algún empresario diría sencillamente, mire, acá lo que habría que hacer, una ley del perdón para que no jodan más y se vayan. Creen que esa es la solución, ¿no? Entonces dice, bueno, de pronto florece una justicia independiente en 2 minutos y todo esto. Quiero decir que es bastante difícil trabajar. Y en el Parlamento se trabaja sobre leyes, como bien dijeron ustedes recién, que manda el gobierno, nosotros somos minoría, pero hay una sociedad demandante que lo que te exige ya te dicen, échenlo, sáquenlo, ¿qué hacen ustedes? ¿Para qué hablan? ¿Qué tanto discurso? Guarda con lo que está pasando en la sociedad argentina. Guarda, me parece que hay una lectura más profunda, y permítanme con esto concluyo, que hay que incorporar que hay un componente que si bien en décadas pasadas no era tan determinante y los acuerdos no se producían a lo mejor por inmadurez de la política o no, en este caso, el orden de prioridades con las que llegó el gobierno, lo que está iluminado, lo que es propio del gobierno, lo que todo el mundo sabe, es que hay que resolver un problema del pasado de la vicepresidenta. Y esa es la única agenda que está clara. Esa está iluminada y el gobierno la hizo propia y el presidente la hizo propia. Entonces, si nos sentamos a discutir y queremos ir a trabajar sobre una reforma tributaria y en el medio de eso te lo sacan a Casal y te lo tiran por la ventana, y con un solo fiscal te resolvieron todo. Entonces, guarda con lo que está atravesando la Argentina. No es solamente un problema de no darse cuenta de los problemas, que por supuesto hay que tenerlo, y hay que demandar de todos los sectores buscar un acuerdo y un entendimiento. Pero me parece que estamos con una piedra en el zapato. La puerta es giratoria, no gira, está trabada. Y está trabada con un tema que no se termina de resolver en la Argentina, desgraciadamente, y eso trae enormes consecuencias de atraso por la degradación de las instituciones, ¿no? Perdón que me haya metido. Pido disculpas. No, perdón, perfecto. Hacemos una etapa de intervención de los panelistas y están en orden Alejandro Racé y Luis Rapoport inmediatamente después y los que se vayan anotando. Pero por favor, ya sobre lo que hemos escuchado, la incapacidad de inspirar, que tenemos un Waterloo más que suficiente, pymes versus obra pública, los Facundo instando a una mayor participación y a un seguimiento inteligente, y Mario hablando de la impunidad reinante. Opiniones de quien quiera participar o opinar por parte de los panelistas. Da la palabra a vos. No, el que quiera de los 13, no los voy a instar a un tema. Bueno, yo quiero breve, ya que soy el mayor. No, muy chiquito. Lo de que dice Mario, obviamente es así. Yo a lo único que quiero agregar no es mucho más. Que la capacidad de inspirar empieza con la ejemplaridad. Exactamente. Y nada, entonces tienen que ser los principales
funcionarios públicos, políticos, etcétera, los que inspiran, digamos. El vacunatorio VIP inspira. Hay muchas cosas que inspiran. Eso es ejemplaridad también, ¿no? Estamos hablando de una ejemplaridad que lo haga que permita inspirarnos en cosas diferentes a esto. Ahora, me parece que no hay una receta, ¿no? Alguien dijo por ahí, bueno, los responsables, los asesores de política, tienen que hacer un clic. Yo, francamente, ahí me siento impotente, digamos. No veo una manera de que una política, por decirlo de alguna manera, que genere capacidad de inspirar, ¿cierto? Eso está en aquellos que, digamos, no quiero tampoco caer en injusticias porque ni siquiera estoy seguro que sea el único, pero el que a mí me viene a la cabeza y que a mí me inspiró y el que recuerdo hasta hoy es Alfonsín, digamos. Y claramente Alfonsín pensó más allá de sus intereses inmediatos, ¿no es cierto? Okay. Si no hay ese tipo de políticos o funcionarios, la lógica de los intereses nos lleva al catch-22 en el que estamos. Sobre el Waterloo, Cacho, yo no estoy seguro cuáles, ¿no? Si son las ranas que las pones en agua y vas calentando el agua y se va acostumbrando y no chillan, o qué animal. Bueno, nosotros nos ha venido pasando como las ranas, efectivamente es un Waterloo que va transcurriendo a lo largo del tiempo y nos vamos acostumbrando. Lo que señalaba Hernán es esos episodios, digo, no para contraponer una cosa con la otra, ¿no? Que implican rupturas o discontinuidades, un pánico muy extendido e inmediato y que genera alguna reacción. Yo ahí agregaría que el Waterloo hay casos que efectivamente en el mundo, ¿no? Produjo esas transformaciones. No sé si porque somos tan especiales o también ocurrió en otros lados. Acá ni la hiperinflación ni nos produjo un cambio sostenible, pero peor, porque el Waterloo de Menem, yo estoy convencido, y no lo hubiera dicho antes, que generó algunas cosas, con todo lo malo que generó, ¿cierto? Hubo algunas privatizaciones que mejoraron el desempeño de los servicios públicos y la productividad, con todo lo de la corrupción que ustedes quieran. Y la convertibilidad, con todo lo malo que fue y con el desastre que implicó su salida, creó también una conciencia extendida de la posibilidad de tener precios estables. Y eso se verificó porque cuando salimos de la convertibilidad, durante varios años sin un mango de inversión, conseguimos sostener las prestaciones de los servicios públicos, y porque después de la mega devaluación y todas estas cosas que pasaron a la salida de convertibilidad, la inflación se mantuvo baja. Entonces, exagerando, ese Waterloo produjo algunos efectos y después nos ocupamos sistemáticamente de, como decían Hernán y Eduardo,
de revertirlos, ¿no? De hacerlos reversibles. Y Ok. finalmente, con lo que dice Mario, él ya lo dijo, ¿no? El problema de la justicia es actual, todo esto que él dice viene de antes, eso lo quiero remarcar, entonces, pero claro, con la justicia como está hoy, el problema se magnifica exponencialmente. No sé qué. Ah, perdón. Y lo de Facundo. Facundo, yo no sé si Hernán y Eduardo están en esa. En contacto más directo con vos o con. Creo que sí. No importa, no con vos, sino con. A mí no me invitan, digamos. Yo con todo gusto voy a donde me inviten. Bien. En serio te lo digo, Facundo, hay que... yo veo en Brasil, donde viví mucho, justamente lo que vos señalabas de que los carriles separados, la inteligencia, entre comillas, no se junta con la política, y bueno, hay que hacer algo para juntarla. Y en Brasil se junta todo el tiempo, entra, sale, interactúan. Bueno, tenemos que crear ese caldo de cultivo. Vos sos una rara avis en general. Me parece que la mayoría de los políticos le tienen mucha desconfianza a los intelectuales, o a los técnicos, a los profesionales, o a como quieras llamarlos. Bien. Un comentario, ¿no? Gracias, Willy. Hernán, probablemente. Sí. Voy por orden y breve. Lo de Cacho, sí, digamos, un país que cae el producto 10%, la inflación tiende a 50%, el desempleo más de 11%, la pobreza más de 40%, el bache fiscal 4 puntos del producto, sin pandemia, financiado con emisión y el equilibrio externo sostenido por un cepo cada vez más riguroso, está en un flor de Waterloo. Lo que pasa es que, bueno, acá llamamos la definición de Waterloo en el diccionario económico argentino es que explote el dólar, que haya un corralito o que haya una hiper. Antes también estaba el default, pero ya lo sacamos, porque hace como un año hay provincias en default y ya no forma parte. Y es más lo de Guillermo, rana en la olla, ¿no? La calentamos hasta que un día hierve y bueno, se va incubando el proceso. Teresita, no sé quién te dijo eso, de tus amigos de pymes. Obviamente que no hay ningún programa perverso que trata de, digamos, sí, una cosa ordenada. Primero, todos los recursos son públicos. Entonces, cuando llegamos al gobierno había una lista de empresas que estaban anotadas, me acuerdo como 900 expedientes, que querían exenciones impositivas de, qué sé yo, de todo, por cualquier cosa. No sacamos ni uno, pero deliberadamente, porque así no funciona. Imagínate qué empresa hace una inversión porque vos le exima transitoriamente. El gobierno saliente de Scioli el 9 de diciembre de 2015 había dado un puñado, no sé, 30, poner. Las que hicimos bajar, un juez nos impidió. Es el sistema, ¿no? Porque son recursos públicos, ¿no? Entonces, pero digamos, la eficacia de esas políticas, imagínate cuánto puede invertir una empresa porque le das un subsidio de tasa de 5 puntos y el dólar es un barrilete, cero, se lo llevan todo para, digamos, compran dólares, no invierten. Entonces, la macro manda. No entendí bien la diferencia entre obra pública y pyme. La obra pública está mirada por el lado de la demanda, eso es abastecido por el lado de la oferta por pymes y grandes empresas, así que y el trabajo lo contratan las empresas. O sea, la demanda es pública, la oferta es privada y el trabajo es privado. Los contratistas. Muy importante lo de Mario y lo de Facundo. Obviamente acá no estamos hablando de personas, ni siquiera de instituciones, sino, digo, no voy a ser tan insolente, mis amigos, si ustedes tienen una tarea que nos trasciende a todos en este foro, digo, son representantes del pueblo en este momento, digamos, y hay riesgos superiores. O sea, lo que dice Mario, o sea, lo que decimos nosotros no compite con lo que dice Mario. Cuando Mario habla de la justicia, ahí está en riesgo la libertad. Nosotros, de último, estamos hablando del bienestar económico, que es subordinado a las libertades políticas. Así que no, hay un bien superior que está en jaque hoy. No me atrevo a hablar de eso. Lo que digo es,
Bueno, como espacio político, esto es un club político que no es espacio partidario, pero digamos, lo que digo es, ante una propuesta, sería bueno elevar el nivel del debate y no quedar rehén del nivel. Voy a poner ejemplos y termino con esto. Si nos tiran por la cabeza bajar ganancias o subir el mínimo no imponible, ¿no? La respuesta no es, no, entonces subámoslos más o excluyamos a más gente. Usemos ese costo fiscal, cuesta 40 lucas, bueno, usemos 40 lucas para bajar IVA, que por lo menos lo usen, o como otro impuesto, el que quieran. Por lo menos el ingreso bruto. Ingreso bruto que es provincial, bueno, hagamos un acuerdo con las provincias, pero por lo menos es lo que paga la mamá de M. Expliquémoslo como partido, como espacio, como intelectual. Expliquémoslo, no voy a bajar ganancia, porque va al 10% más rico y si está dispuesto a hacer 40 lucas, bueno, hacelo en IVA. Y hay que explicarlo, porque si no estamos rehenes, o sea, nos tiran una emboscada y nosotros quedamos empantanados ahí en la emboscada. Pero está subordinado a los riesgos que tenemos de justicia hoy día, ¿no? Gracias. Eduardo. Bueno, lo que decía Mario es cierto al inicio. Pero creo que estamos tarde para eso. Yo en el 2014, 2015 hablaba mucho de inspirar, incluso citaba una parte de una película llamada Invictus, donde hablan justamente de la diferencia entre ser un modelo e inspirar. Inspirar es hacer que la gente piense que puede ser más de lo que realmente cree que puede ser. O sea, es meter una idea en la cabeza que no estaba previamente. ¿Qué película? Invictus. Hay un momento. Invictus es la película en donde Mandela abraza el rugby. Hay un diálogo que tiene con el capitán del equipo, donde le dice, ¿cómo haces para inspirar a tus jugadores? Y bueno, no, yo con el ejemplo, dice, bueno, sí, eso es ejemplar, pero yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de cómo haces para que ellos piensen que pueden jugar mejor de lo que ellos piensan que pueden jugar. Y eso es la inspiración, y la verdad que estaba todo muy bien en el 2015, 2016. El problema es que ese es el costo mayor que el fracaso, ese es el fracaso de Cambiemos, porque nosotros inspiramos a mucha gente y lamentablemente no se dio. Entonces, reinspirar con el mismo libreto parecido, es imposible. No va a pasar. Tenemos que armar otro libreto. Por eso me preocupa mucho. De vuelta, ustedes saben, yo tengo una afinidad con un espacio, me preocupa mucho desde ese espacio que no haya otro libreto. Es necesario inspirar, es necesario crear una narrativa, pero no podemos prometer lo mismo, porque más allá de que le expliquemos por qué en realidad lo que queríamos hacer estaba bien, pero nos pasaron cosas, va a ser muy difícil inspirar con la misma letra, es medio obvio. Pero sí, es necesario generar una narrativa, pero la gente está votando básicamente desganada. Necesitamos generar una narrativa hacia adentro y hacia afuera para que la gente no esté haciendo fila para irse a Uruguay. A veces, si no, vamos a llegar con poca gente. Lo de Cacho, ¿cuánto más puede caer? Más puede caer. El caso es Venezuela. Venezuela era bastante más rica que Argentina hace, no sé, 40, 50 años, y ya ven. Y es un poco como, no sé quién mencionó lo de las sapos en el agua hirviendo. O sea, ¿puede caer más? Sí. Y te voy a decir una cosa, va a caer más. Por lo menos en los próximos 2 años. No este año que hay un rebote, pero en los próximos 2 años. Facundo dice hinchar más las bolas a los políticos. Yo creo que lo hago todo el tiempo, porque yo hablo, le rompo las bolas a Mario, le rompo las bolas a Cornejo, a la gente que yo tengo encima, le hacemos yo soy el que rompe las bolas, por eso no me invitan más. Pero, digo... No, en absoluto. No solo por Twitter, al contrario, en Twitter soy mucho más moderado, porque precisamente no me gusta, esas cosas se discuten hacia el interior. Entonces, pero sí creo que soy bastante fastidioso. Lo hice también cuando estaba asesorando al gobierno, hasta el 2017. No me dieron mucha bola. Yo acepté modestamente que no me daban bola y me fui, pero también así tenía esa misma actitud. Actitud mía siempre es la del judío agnóstico, ¿no? Siempre falta. Entonces yo siempre marco lo que falta. Pero sí es cierto, y esto sí les voy a tirar una a ustedes, y es que cuando uno hace política durante mucho tiempo, creo que pierde de vista una cosa, que es que la crisis golpea mucho más a tu votante que a vos. Y entonces en algún punto se crea un problema de agencia. Porque el político está bien, no jodamos. Hoy, en medio del quilombo, la gente está cagándose de hambre, el político está bien.
¿qué quiero decir con esto? No perdamos de vista el problema de agencia, ¿sí? A veces hay un sentido de urgencia que yo siento que los políticos no terminan de ver, porque no lo sienten en carne propia, ¿sí? Así que ya que te tengo Facundo ahí enfrente, y Mario, ya que tengo confianza, te digo, a veces no les veo en ustedes el sentido de urgencia. ¿Cómo puede ser que en Argentina nadie hable de trabajo? Pues yo creo que está equivocado. Nadie habla de trabajo, Mario. Te lo digo con el afecto, con el cariño que te tengo. Soy el único huevón que habla de trabajo. Tuve que estar como John Wayne ahí arreando a la tropa para presentar el proyecto ese. Pero no solo hablar. Tenés que lograr de que alguien transmita lo que vos hablás en este país. Está bien. No, yo entiendo. En este país transmite la mina de 18 años que se vacunó con Ferraresi. Porque mide 5 puntos. Está bien. Bueno, yo hago lo que puedo. Escribo, armo el proyecto, lo explico 20 veces. Digo, hay que hacer un poco de trabajo colectivo, me parece, para eso. Yo entiendo lo que ustedes dicen, pero tiene que haber una ida y vuelta con la política. La política tiene que generar vocería de alguno de estos temas, me parece. Pero sigámoslo, me encanta el tema, sigámoslo en otra ocasión, porque creo que es fundamental. Mario mencionaba lo de... Una aclaración, Eduardo, una interrupción, para decirte que en mi caso yo soy productor vitivinícola y por primera vez recuperamos el precio después de 3 años, así que la pelea y vos la sentís en este momento, así que de eso sé, de eso sé. Ok, a vos te duele, yo entendí, sí. Chicos, hay todavía 3 preguntas, con lo cual diría de concentrarnos para así hablar todos. Y te voy a decir una cosa, y voy a simplemente recalcar lo que ya dijo Hernán, ¿sí? Muy brevemente. Yo entiendo todo lo que decís, Mario, y entiendo que hay una cuestión institucional y política que es gravísima, y es obligación de ustedes, más allá de que quieran, no es obligación, y lo están haciendo, de poner el pie a eso, de poner el freno a eso. Creo que se pueden hacer las dos cosas, es decir, creo que podés evitar Formosa o evitar el avasallamiento de la justicia y no votar la ley de alquileres. No, porque ¿por qué tenemos que votar eso? Pero estoy de acuerdo. Perdón, no quiero hacer una polémica. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo único que quise decir que acá hay un contexto político en el medio que condiciona enormemente, porque todos tenemos una sensación de frustración a donde queremos ir. Pero hay que bajarlo a la práctica. Hay que ponerlo ahí. Hay que decirle a Máximo Kirchner, que tiene el bloque mayoritario, que el mundo camina por otro lado y no que te conteste con una asamblea universitaria y te levanta la mano y te vota. Eso es lo que quiero decir. Estoy tan de acuerdo que te voy a decir una cosa. Yo no creo que nunca, jamás Máximo Kirchner te vaya a dar bola en eso. Creo que cuando hablamos de consensos, y diálogo, tenés que encontrar gente que quiera dialogar y negociar y ceder. A mí me da la sensación de que el peronismo puede negociar, pero el kirchnerismo, por su naturaleza, es como un proyecto hegemónico, difícilmente negocia. Entonces, es una etapa superior del peronismo el kirchnerismo, así que... Yo entiendo lo que vos decís, pero digo, yo de hecho lo entiendo tanto que creo que no hay posibilidad de negociación ahí, pero tenemos que encontrar la masa crítica como para apoyar las reformas. Estoy de acuerdo. Bueno, listo, hasta ahí. Jóvenes, entonces, le doy la palabra, bajemos a 30 segundos, por favor, con mucha concisión. Alejandro Racé primero. Sí, bueno, algunas cosas en realidad se dijeron, pero realmente yo creo que Argentina es una excepción todavía de que la gente confíe tanto en el sistema político después de tantos fracasos, ¿no? Ahora, incluso con el tema de la gestión última, que el gobierno, habiendo afectado tan severamente a su base electoral, haya sacado 40% o más de los votos, habla de una masa crítica que aún lesionados sus intereses, los votó. Yo no sé si hay otros países donde tanta gente electoral, digo, como base electoral, siendo tan damnificada, hubiese sostenido ese proyecto. Ahora, hay otro 30%, hablando de los actores nuevos, que son esos desclasados, donde el kirchnerismo claramente va a seguir representándolo y va a seguir creciendo. Es decir, que me parece que hay ahí un tema de que el riesgo no es que el kirchnerismo mantenga su hegemonía, porque en esa base la va a tener y que va a crecer, sino que de este sistema político se descrea ya no a una situación de una posibilidad de un nuevo gobierno de Cambiemos, sino efectivamente lo de Venezuela es también un ejemplo en el sentido de una
casta política que se va desprestigiando de a poco. Realmente llama la atención la tolerancia de la ciudadanía al sistema político y la confianza que todavía tiene. Me parece que no habría que perder de vista esa situación porque podemos, en vez de una alternancia, irnos a un sistema efectivamente donde toda la clase política quede desprestigiada. Me parece que el riesgo ese está, ¿no? Y creo que Cambiemos tendría que tener una actitud un poco más crítica con respecto a cómo se posiciona frente a una masa que no se va a perder, porque esa idea de peronismo y kirchnerismo, la realidad es que la base kirchnerista es sólida y va a ir entre 30 y 40. Ese peronismo residual habría que ver si alguna vez emerge, ¿no? Nada más. Gracias. Por favor, Luis Rapoport. Bueno, rápido. Me quedo con el if and when que mencionaba Levi Yeyati. Ahora, los 6 puntos del if and when me parece que no, lamentablemente no pueden impactar. ¿Por qué? Porque todos, o casi todos los 6 puntos del if and when afectan bolsillos. Y de alguna forma lo racional en un país que está en decadencia es hacer lo que hacen los empleados del hipódromo, de astilleros o los empleados públicos. O sea, si los tipos no pueden conseguir un laburo en otro lado, se agarran de lo que hay. Y yo creo que lo que está faltando en el debate político, en el debate de los economistas, es el tema de gestión del desarrollo. Yo estoy podrido de hablar en eso, escribí en los diarios, qué sé yo. Lamentablemente, en la Argentina no se habla de qué es la gestión del desarrollo en el siglo XXI, que no es un problema de la macroeconomía, digamos, condición necesaria para la gestión del desarrollo. Hay un montón de instrumentos que están puestos en China, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en Australia, en el Reino Unido, en la Unión Europea, un montón de instrumentos. Eso no se está estudiando y lamentablemente entonces no hay ningún político que pueda plantear algo distinto que tenga que ver con la gestión del desarrollo, que es justamente crear empleo. Pero tiene un problema, que también es el que se mencionó, que, digamos, para que exista gestión del desarrollo, hace falta que los economistas nos dediquemos a eso, pero además hace falta, inevitablemente, cambiar el sistema de incentivos de la clase política. Y el primer capítulo de gestión del desarrollo que hay que trabajar son, junto con los instrumentos, cuál es el sistema de incentivos que hoy día tienen los políticos y cómo hacer para cambiarlo. En unos 15 o 20 días aparece en la revista del Consejo Profesional todas estas reflexiones en un paper de unas 30 páginas. Lo voy a pasar al club. Gracias. Seguimos siendo muy cortitos, por favor, Horacio Mauro. Gracias, muy cortito. Muy bueno lo que dice Luis en cuanto al desarrollo. Yo creo que el impuesto a los ingresos brutos no existe, fue derogado en 1974 con el nombre de actividades lucrativas como era en aquel momento, después fue derogado otra vez en tiempo de Cavallo con el pacto fiscal, luego fue derogado otra vez con el consenso fiscal, por lo menos iba a reducir gradualmente, y seguramente alguna otra vez que no me acuerdo, porque estoy hablando así de memoria. Por lo tanto, todas las veces que se firmaron esos acuerdos para derogar ingresos brutos, que es consensuadamente el impuesto más regresivo o uno de los más regresivos que existen, por la cascada y etcétera, no lo voy a explicar acá, obviamente, parece ser, hasta que alguien me convenza de lo contrario, que los que firmaron todos esos acuerdos ya sabían que no lo iban a cumplir, entonces no importó nada firmar cualquier cosa para conseguir algo a cambio en ese momento, sabiendo que en algún momento ese acuerdo se iba a derogar o simplemente iba a quedar en el olvido.
ningún contribuyente ejecutó y exigió que se cumplan todos esos pactos fiscales, creo, porque si no hubiera habido tal vez un escándalo nacional. Y bueno, así estamos. No hay diálogo posible, como también se dijo varias veces. ¿Qué va uno a dialogar con el bloque K, con Rodolfo Tailade, con alguno de esos kamikazes o gurkas que están ahí? Si llega a haber alguna posibilidad de sentarse a dialogar, no hay tema para dialogar. Si llega a haber un tema para dialogar, no hay acuerdo posible sobre esos temas. Y si llega a haber algún acuerdo, se sabe que no se va a cumplir ese acuerdo. Entonces, por la vía del diálogo parece que estamos muy complicados porque simplemente se firman cosas que no se cumplen. Hay un montón de ejemplos tristes que es redondo. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Volvemos al punto cero. Carlos Kramer, por favor, con concisión. Me llama la atención que hay un tema fundamental o dos temas que no se tuvieron sobre la mesa. El primero es la pandemia. La pandemia está llamada a dejar, estoy casi seguro, 100.000 muertos en Argentina. Y lo segundo, por supuesto, como yo soy de la cultura letrada y positivista, no tengo duda que más tarde o temprano la ciencia la va a derrotar. Ahora, ¿qué mundo queda después de la pandemia? Queda un mundo donde la tecnología de la cuarta revolución industrial nos pasa por encima. Este acuerdo económico y social que se llamó, que no es otra cosa que un acuerdo de precios y salarios, donde se convocaron a las corporaciones del siglo pasado con los intelectuales que están de acuerdo con esas corporaciones. ¿Dónde van a ir a parar cuando los camiones se manejen solos? Cuando ocurra una revolución tecnológica que nos va a pasar a todos por encima. Creo que estos son dos elementos a tenerlos en cuenta. Nada más por la brevedad que me pide el que dirige. Gracias, Carlos. Graciela, por favor. Graciela, si te puedes desmutear. Graciela. Desmuteate. Noche, la podés desmutear vos si sos el host. No, no soy el host. Graciela, ¿te podés desmutear? Mandale un mensaje. ¿Estás muda, Graciela? Sí, pero no te escucha. Allá está. Por fin consiguió que respondiera. Bueno, rapidito. Y muy traído de los pelos, me parece, pero por lo que dijo Moabro, un poco. Yo escuché bien, y alguien escuchó lo mismo, que Cristina de Kirchner está intentando convocar a gente de la oposición para hacer un acuerdo sobre el tema del pago de la deuda. ¿Podés hablar más alto? ¿Cómo? Si podés hablar más alto. Y más alto no. Si yo escuché bien y alguien más lo escuchó, que Cristina de Kirchner estaría hablando por ahora discretamente y por detrás para hacer un acuerdo con la oposición, para hacer un acuerdo sobre la deuda, el pago de la deuda o cómo se maneja la cuestión con el Fondo Monetario Internacional. ¿Yo? Hay una versión de un acuerdo Massa-Máximo Larreta, pero es un trascendido. Ok. A ver, tenemos unos minutos. ¿Pueden intervenir sobre estas reflexiones, por favor, los tres panelistas, cualquiera que quieran? Y estamos en los últimos minutos, hacemos la intervención de cierre de los panelistas, por favor. Yo te voy a decir una sola cosa cuando mutees a la persona que está hay un hablando. micrófono que tiene que cerrarse, que hay ruido.
Ok. No, lo único que quiero decir es lo siguiente, alguien lo mencionó, no sé quién, un poco en línea con lo que hablábamos recién con Mario. Que mencionaron que, creo que Alejandro, que nunca iba a aparecer ese peronismo residual. Yo creo que es nuestra única chance, ¿sí? O sea, si me preguntan, esto es político, pero tiene que ver con lo que yo creo que es hoy condición necesaria en Argentina, que no lo era hace 10 años, pero que ahora lo es, que tener alguna suerte de pacto de continuidad, porque la verdad que si no, básicamente tenemos un tablero de control donde los cables están todos cortados, apretamos, bajamos impuestos, subimos impuestos, prometemos, nadie nos da bola. Así no se puede gobernar. Entonces, y necesitamos a alguien con quien hacer ese pacto, necesitamos masa crítica. Que el peronismo esté junto con el kirchnerismo, yo creo que es condición suficiente como para que nos despeguemos. Entonces, creo que la única razón, la única chance que tenemos nosotros es aislar los grupos que no están hoy en condiciones de sentarse en la mesa para negociar. ¿Qué quiere decir? Ceder alguna cosa. También, ojo, de nuestro espacio debemos tener gente que no es muy negociadora. Hay que aislar a esos grupos. Y tenemos que generar masa crítica en el centro, no en el sentido ideológico, sino en el sentido de poder sentarse a la mesa y cambiar figuritas, que es algo que un partido hegemónico no va a hacer, por más que te lo ofrezca. Por eso cuando recién, Graciela, lo que decías de Cristina, nada de lo que ofrezca Cristina es una negociación, aparte de que seguramente no tiene ni pies ni cabeza, básicamente quiere compartir responsabilidades eventualmente si tiene algún encontronazo con el fondo, cosa que no sería muy sabio aceptar, oferta que no sería muy sabio aceptar. Pero más allá de eso, digo, tener dos grupos que puedan discutir cerca de una zona de consenso creo que es fundamental. Creo que en Latinoamérica están yendo en el sentido contrario, Chile está pasando algo al contrario. Siempre tuvieron los dos grupos, ahora lo están perdiendo y van a tener serios problemas a futuro si no logran reconstruir ese centro de gente que piensa muy distinta. O sea de izquierda y de centro-izquierda y centro-derecha. Y que nunca se van a dar la mano en un tema, pero que hay mínimas cosas que tenemos que tener cierta continuidad, eso yo estoy convencido, y no hay vuelta, no hay economía que te salve si no tenemos ese instrumental. Y para eso necesitamos, como decía, aislar a los sectores que son inhibidores de ese tipo de intercambios. Sin yo creo que es el imperativo político de 1 al 10. Fue un error que cambiemos en el 2019, un error garrafal, a mi juicio, que nos va a costar carísimo, y es un error que no deberíamos cometer, ¿sí? No vale incluir dirigentes peronistas para generar un 60%, eso es inviable, es una ilusión. Hay que generar partidos que se puedan sentar a gobernar, o sea, que se puedan sentar a hacer negociaciones en el Congreso. Listo, eso es todo. Lo demás, obviamente, agradezco mucho la iniciativa de Noche y los comentarios de la gente, y ojalá se repita. Ha sido un placer darles la cara, hace mucho que no los veía. Así que muchas gracias. Gracias. Yo comparto esto último de Hernán. Muchas gracias. Un gustazo. Felicitaciones, Enoch. Y muchos cariños a todos. Bien, Hernán. Y antes de despedirnos y agradecer, un comentario a lo de Graciela. Lo más importante, no existe ninguna chance, Graciela, que un dirigente aislado, como Horacio o como María Eugenia, tome una decisión individual y no de Juntos por el Cambio. O sea, cualquier iniciativa del oficialismo tiene que dirigirse a Juntos por el Cambio, ¿no? Los dirigentes nuestros lo tienen claro, así que además de eso, te diría... es bastante rara una invitación donde a la mañana denuncian a una parte de los dirigentes y a la tarde invitan a otros. Raro. Segundo, cuando el oficialismo a la mañana el presidente dice vamos a pagar todo nuestros compromisos al presidente del Banco Mundial, y a la tarde la vicepresidenta dice que no pueden pagar, o sea, no se ponen de acuerdo ellos, esto va por cuenta mía. Y último, una cosa es una política de Estado, una negociación si querés, de país, donde bueno, todo se puede discutir institucionalmente, pero otra es un contrato de adhesión, ¿no? Te llaman y firma acá. A mi juicio, el problema no es la deuda, sino la capacidad de pago. Entonces, bueno, ¿viste? Ir a discutir con el mundo qué proponer qué. El gobierno tiene la tesis de que cuanto más quita, mejor. Y hicimos una reestructuración hace 6 meses y el Río País subió
de 1100 a 1600, o sea, no es así. Entonces, a proponer qué, y la figura ombliguista, donde queremos ir a cambiar el estatuto del fondo de un país de los confines de la Tierra, que tiene un problema idiosincrásico y no global, porque en realidad nuestra deuda y nuestro exceso de gasto es previo a la pandemia, es una pretensión, parece bastante adolescente, por poner un calificativo. Pero lo más importante es que nadie va a hacer una cosa solo, digo. Bien, siendo las 21:01, creo que nos queda en claro que este diálogo forma parte de esa creación de consenso en común. Ahí te paso la palabra inmediatamente, Graciela. Ese proyecto común, ese consenso se hace, si no están parte de los interlocutores políticos sesgados, los hay que sí son capaces de dialogar con la sociedad, con todos los actores sociales, con la sociedad civil, y quizás eso sea el secreto del cemento, del castillo que hay que construir que defienda la democracia, los estilos de vida, todo lo que nosotros defendemos habitualmente. Graciela, por favor. Sí, no, yo final. Quería despedirlos, agradecerles muchísimo a los tres expositores, pero también a quienes, siendo políticos como Facundo y como Mario, hayan aceptado venir como público, porque en general la tendencia es, si no me siento a la mesa, no tengo nada que aprender. Les agradezco muchísimo que hayan estado. Mi pregunta no era de ingenua, quería ver si había algo más, y suponía lo que vos terminaste contestando, Hernán, que era así, sobre todo sobre el tema de que no rompan la alianza de Cambiemos, que creo que tiene que ser ampliado, porque en serio me parece que no hay 23 sin 21. Gracias a todos, y salvo que alguien tenga algo más que decir. Y una cosa muy chiquita. Ahora, yo me tengo que despedir, así que ahora sí, me despido. Ya. Gracias por todo. Otro de los políticos. Pido que desmutiemos todos y aplaudamos a los... Perdón, Tunesi es otro de los políticos que está. Gracias, Guillermo, un abrazo. Y la CUNSA se tiene que volver a ser socio. Gracias. Cuando decía el prestigio de los expositores se refería a Eduardo, no a Guillermo, no sé. A todos, gracias. Chao. Gracias, Fernando. Gracias.